Mentiras que nos han contado de la historia de México. La guerra de Estados Unidos contra nosotros, por la cual se perdió el 55% del territorio. Realmente Santana lo vendió, existieron los niños héroes, se aventó Juan Escutia con la bandera, que realmente fue lo que pasó. En 3 partes te cuento lo que ha pasado. Esto empieza en el año 1809, cuando Estados Unidos tiene hambre de más territorio. Así que toma militarmente la Florida y obliga al virreinato a venderles este territorio, ya que ellos están muy ocupados con la guerra de allá de Francia, a Napoleón Bonaparte en Europa. También compran Luisiana a Francia, así que se van haciendo más territorio. Estados Unidos motiva a americanos a que vayan de manera ilegal y tomen posesiones de tierras en Texas y California. En el año 1836 se firma el Tratado de Velasco, con la única condición de no aliarse a Estados Unidos. Estados Unidos manda a Poinsett, como un tipo embajador aquel entonces, a que negocie con México para comprarse el $1 millón. Se niegan. 2 años después ofrecen 5 millones, se niegan. Texas realmente se alía a Estados Unidos, México se enoja y le declara la guerra. Fue el 25 de abril cuando 2 comandos van y se enfrentan, por accidente se topan y se enfrentan y hay muertos. Es que Estados Unidos dice, se ha derramado sangre americana en suelo americano. Cuando declaran el 13 de mayo de 1846 la guerra. Todo esto hace que Estados Unidos ataque a México por parte del Pacífico y del norte, y también venga por parte del Golfo de México y entre desde Tabasco a interior de la República y llegue hasta el castillo de Chapultepec, que es como lo que todos conocemos como la batalla del castillo en la que mueren los supuestos niños héroes. Todo esto y más en otra parte. Mentiras de la historia de México que nos han contado. La Guerra Mexicoamericana, parte 2. Recordemos que le compró Florida a la corona española y Luisiana a Francia, independencia de Texas e independencia de California en julio de 1846. Cuando estalló la guerra solo duró 25 días, ya que se aliaron al concepto con Estados Unidos. Y este atacó en las costas del Pacífico en algunos puntos. Atacaron Villahermosa, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas, La Angostura en Coahuila. Pero en marzo de 1847 deciden avanzar a la capital, así que llegan al puerto de Veracruz. Avanzan a Puebla, también atacan otra vez Tabasco, pero llegan finalmente al sur de la Ciudad de México. Tras 15 meses, Estados Unidos derrota a México en Padierna, Churubusco y Molino del Rey, llegando así al castillo de Chapultepec. Llegaron el día 12, pero el bombardeo empezó el día 13 de septiembre de 1847. Pelearon más de 3,000 hombres, entre ellos los 6 famosos cadetes, los niños héroes. Pero se sabe que realmente solo existieron 3: Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar. Existe un cadete llamado Miguel Miramón, del cual no se habla y fue realmente un héroe. Él fue presidente a los 27 años de edad en 1860. Ante tantas derrotas que tuvo México frente a Estados Unidos, este logra ganar e iza su bandera, llevándose como botín la bandera de México y la bandera de Chapultepec, entre otras banderas y otros objetos también. Así que nadie se aventó con la bandera, al contrario, la mandaron a la Academia West Point en Estados Unidos y fue hasta el año 1950 en que la regresan a México, mientras que estaba el presidente Miguel Alemán en México y el presidente. Mentiras de la historia de México que nos han contado. La Guerra Mexicoamericana, parte 3. Estados Unidos propició la inmigración ilegal de americanos por la parte de California, Texas, Nuevo Laredo, Wisconsin, Wyoming, Arizona. Los cuentos y las historias de vaqueros son los relatos de inmigrantes ilegales aquí en México adueñándose de las tierras. Y esto hizo que explotara lo que Estados Unidos ya quería hacer, invadir México. El general Taylor tenía el control del norte y el general Scott en el centro. Ya que llegan el 15 de septiembre y por fin toman la capital de México e izan la bandera, Santana renuncia al cargo y hace una batalla en Puebla, pero finalmente huye a Cuba. Hubo 12 días sin presidente, así que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel de la Peña y Peña, abogado, participó en el Código Civil, armando como presidente interino, haciendo negociaciones con Estados Unidos porque ellos querían quedarse con el Istmo de Tehuantepec, partes de Sonora, Baja California y Chihuahua, en el Tratado del 2 de febrero de 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Quedaron en el acuerdo de darle a México $15 millones por los daños que ocasionaron acá, lo cual realmente no terminaron de pagar. El río Bravo fue tomado como perímetro para dividir México de Estados Unidos. ¿Qué realmente entonces hizo Santana? Vendió la mesilla, ya que tenía tratos con una empresa británica para la creación de un tren.
Pero Estados Unidos, al ver esto, volvió a pelear con México para poder hacer un tratado en el cual ellos fueran los beneficiarios. Y se negoció alrededor de 10 millones, pero en realidad Estados Unidos solamente pagó 7, pero en el camino se perdió 1. A Santana le debemos la educación gratuita para todos los mexicanos y también le debemos el himno nacional mexicano, ya que él hizo el concurso donde Jaime Nuno y González Bocanegra hicieron este himno tan hermoso. Otro dato es que un mes antes de que se firmara este tratado, Estados Unidos motivó el saqueo de todavía California, Estado de México, y propició a la violación de mujeres y niñas en frente de sus esposos y padres. Mató a muchos mexicanos e invadieron las minas de oro, la cual Estados Unidos y otros países que él mismo motivó saquearon estas minas y se llevaron miles de millones de pesos en oro. Quedaron de respetar los derechos de los mexicanos y sus territorios que quedaron del otro lado, pero no lo hicieron, modificaron el artículo 9 y el artículo 10. Los buenos cafés intentaron quitar este tratado y hacerlo invalidar, pero no lo lograron. México ya había abolido la esclavitud en esos territorios, pero Estados Unidos la volvió a retomar. Muchos dicen que este tratado se puede revocar llevándolo a una corte internacional, haciendo la demanda a Estados Unidos por crímenes de guerra y adjudicarse territorios que no eran suyos, desencadenando una batalla entre ambos países. Pero sinceramente no creo que México lo vaya a hacer. ¿Sabías que nosotros fuimos el sueño americano en una temporada? Aunque México se independizó en 1821, la esclavitud no se fue empezando a abolir hasta con Vicente Guerrero en 1831, pero ya fue inconstitucional en 1837. Pero Texas, que todavía pertenecía a México, se estaba rebelando después de la guerra mexicoamericana, como se le conoce. Pero recientemente se están descubriendo cada vez más y más testimonios de personas que cuentan otra versión. Los inmigrantes que también vinieron al lado del sur. Entre el año 1821 a 1865 se estima que emigraron hacia el sur por el río Bravo entre 5 a 10 mil afrodescendientes. Se sabía que había escuadrones de mercenarios que iban tras ellos y se les ofrecían recompensas, tanto en español como en inglés, ya sea de aquel lado del norte o de este lado. En el Proyecto Federal de Escritores hay relatos de personas que vivieron esta esclavitud y cuentan su versión. Felix Haywood de San Antonio, Texas, comenta que aunque muchos pensaban emigrar para el norte, Canadá y los territorios del norte de Estados Unidos, también estaba la posibilidad más práctica de ir al sur, porque ahí no les importaba el color de piel y podías prosperar. Lo importante era hablar mexicano, como decían ellos. Aprovechaban el río Bravo o los cargamentos de algodón de Brownsville a Matamoros. Otro testimonio es de Sally Grow, que comenta que su papá también emigró a México por medio de unas pacas de algodón para cruzar el río Bravo. Y regresó con ellos y les dijo que les fue bien. Recordemos que mucho mexicano se quedó del otro lado cuando se dividió la frontera. Promovieron a los afrodescendientes a que no se dejaran y que también ellos se emanciparan y huyeran a México, por lo cual muchos expertos creen que de ahí se deriva el odio de los tejanos a los mexicanos. John Ferdinand Weber, un americano que vivía en Austin, Texas, se enamoró de Sylvia Hector, que venía siendo una afrodescendiente esclava de un vecino, y ellos se casaron y tuvieron alrededor de 11 hijos. Ellos amaban tanto la cultura mexicana que había quedado en Texas porque aún no era minoría, y ellos cambiaron su nombre por decisión propia a Juan Fernando Weber y Juanita Weber. Pero el racismo interracial empezó a crecer, así que ellos tuvieron que huir de Austin a el río Bravo. Por medio de ese rancho que hicieron, ayudaban a afrodescendientes a cruzar el río y lograr escapar de la esclavitud. Otra pareja también interracial que ayudó a los afrodescendientes fueron Nathaniel Jackson y Matilda Hicks, que viajaron de Alabama al condado de Hidalgo en Texas. También ayudar a cruzar a inmigrantes, y en caso de que ellos lo necesitaran, ellos también. Ellos tuvieron alrededor de 10 hijos. Huyeron también de la intolerancia racial. Los dos ranchos ayudaron mucho a migrantes afrodescendientes, darles albergue, comida y abrigo en lo que cruzaban. ¿Qué pasó con los esclavos que huyeron a México? Se sabe que muchos fueron militares porque tenían un techo y más seguridad. Algunos sí fueron peones. Mucho se cree que cuando también terminó la guerra civil y que se abolió la esclavitud, regresaron a Estados Unidos. Así que ya somos mezclas de muchas culturas.